El Instituto Interestelar de Xenobiología ocupaba el mejor terreno del sector de Andrómeda, si uno consideraba que una estación espacial masiva orbitando una estrella moribunda podía considerarse propiedad privilegiada, lo cual, francamente, la mayoría de especies civilizadas así lo creía. La falta de luz natural supuestamente mejoraba la concentración, aunque era más probable que simplemente fortaleciera la reputación de la institución por producir graduados con una palidez enfermiza y un conocimiento enciclopédico de todo lo que podía matarlos en 17 sistemas estelares distintos. La profesora Starr chasqueó sus mandíbulas con lo que, para la especie Borak, equivalía a satisfacción, mientras recorría con la mirada su aula. El anfiteatro se extendía ante ella como una tabla taxonómica viviente. Cristalinos refractando la luz ambiental en arcoíris prismáticos, nebulones gaseosos contenidos en sus trajes ambientales, y un puñado de otras especies que la evolución, al parecer, había diseñado con sentido del humor. En la última fila, luciendo sorprendentemente común, se encontraba el estudiante humano de intercambio cuya presencia había provocado considerables dolores de cabeza administrativos y al menos 3 incidentes diplomáticos. Hoy, mis jóvenes y entusiastas xenobiólogos, comenzó Zist, mientras su traductor convertía sus chillidos en un galáctico estándar impecable, examinaremos el ápice de la evolución depredadora. La criatura que se ha ganado el dudoso honor de ser clasificada como un evento de extinción clase 11 por la Comisión de Seguridad Galáctica. Un escalofrío colectivo recorrió al grupo de estudiantes, o al menos a aquellos que poseían columnas vertebrales capaces de estremecerse. Los nebulones simplemente atenuaron su brillo, lo cual era el equivalente en su especie a juguetear nerviosamente. Zist activó la proyección holográfica con una teatralidad que habría impresionado a críticos de teatro en 3 galaxias. El aire sobre su escritorio brilló y se condensó en una representación tridimensional de la muerte dada forma y sustancia, 2,5 metros de pelaje negro como la medianoche, músculos capaces de aplastar el casco de una nave estelar, y garras que hacían parecer a los instrumentos quirúrgicos juguetes para niños. Los ojos de la criatura brillaban con una inteligencia que sugería no solo que podía matarte, sino que probablemente disfrutaría hacerlo y luego recordaría tu nombre. Contemplen, anunció con la reverencia típicamente reservada para ceremonias religiosas o auditorías fiscales. La sombra de Riel Prime. La reacción fue inmediata y satisfactoria. La mitad de la clase se echó hacia atrás con tal violencia que varios estudiantes casi abandonan sus asientos, y en el caso de los blavarianos gelatinosos, casi pierden su integridad estructural por completo. La otra mitad se inclinó hacia adelante con la morbosa fascinación que atraía a los espectadores a combates de gladiadores o presentaciones académicas sobre legislación fiscal interestelar. La sombra, continuó Zist, tomando impulso con su tema como una estrella a punto de convertirse en supernova, representa la cúspide del diseño depredador. Observen las garras retráctiles, cada una capaz de perforar blindaje de clase V. Noten la musculatura reforzada que permite velocidades en ráfagas superiores a los 80 km por hora. ¿Y esos dientes? Amplió la imagen en la boca de la criatura, revelando hileras de colmillos dentados que parecían diseñados por un comité de sádicos capaces de ejercer 12.000 libras de presión por pulgada cuadrada. Un estudiante citiano llamado Prismel levantó lo que podría llamarse una mano, aunque se asemejaba más a una colección de formas geométricas con crisis de identidad. Profesora, ¿cuál es su estrategia de caza? Paciencia, sigilo y guerra psicológica, respondió Zictara con evidente admiración. Las sombras son conocidas por acechar a sus presas durante semanas estándar, aprendiendo sus hábitos, sus miedos, sus debilidades. Se les ha observado usando herramientas rudimentarias y mostrando habilidades de resolución de problemas que rivalizan con la mayoría de las especies sapientes. Hay casos documentados de sombras guiando poblaciones enteras hacia zonas de matanza predeterminadas. El humano de la última fila, Marcus Chen, según la lista de clase que tantos dolores de cabeza le había causado a Zist, parecía estar tomando apuntes. Eso le resultó curiosamente diligente para una especie que, según informes, había evolucionado de entusiastas de la fruta que vivían en los árboles, pero había aprendido a no cuestionar los inexplicables caminos de la vida basada en carbono. Las capacidades sensoriales de la sombra, prosiguió, son igualmente impresionantes. Pueden detectar firmas electromagnéticas a 3 kilómetros de distancia,
rastrear huellas bioquímicas a través de distancias interplanetarias, y su audición se extiende muy por debajo del espectro sónico. En esencia, son armas vivientes perfeccionadas por millones de años de presión evolutiva. ¿Y cómo se defienden las colonias contra ellos?, preguntó Busbych, un droniano cuyos ojos compuestos delataban más nerviosismo que curiosidad académica. No se defienden, respondió Zexatar con la alegre objetividad de quien describe patrones climáticos. El protocolo estándar ante la confirmación de presencia de una sombra es la evacuación planetaria inmediata. El Cuerpo de Defensa Galáctica mantiene una unidad especializada de contención, pero su función principal es evaluar daños, no enfrentarse al espécimen. En los últimos 3 siglos, ha habido exactamente 4 casos confirmados de eliminación exitosa de una sombra, todos implicando bombardeo orbital y pérdidas aceptables medidas en miles. El silencio que siguió fue del tipo normalmente asociado a funerales o evaluaciones de desempeño. Incluso los nebulones se habían atenuado hasta volverse apenas perceptibles, como si sus conciencias se replegaran para evitar procesar lo que escuchaban. Marcus levantó la mano, un gesto primitivo pero efectivo para señalar su intención. Profesora, ¿responden al refuerzo positivo? La pregunta quedó flotando en el aire como un incidente diplomático a punto de estallar. Zistara parpadeó sus 4 ojos en secuencia, una respuesta fisiológica que su especie reservaba para la estupidez incomprensible o las matemáticas avanzadas. Disculpa, ¿puedes repetir eso? Refuerzo positivo, repitió Marcus con la paciencia de alguien que explica lo obvio a niños particularmente lentos. Modificación de comportamiento basada en recompensas. ¿Responden a premios, elogios, ese tipo de cosas? La clase estalló en lo que podría describirse generosamente como risa nerviosa, aunque sonaba más bien como los estertores finales de varias atmósferas agonizantes. Zistara sintió su compostura académica tambalearse como una estrella frente al colapso gravitacional. Señor Chen, dijo con una voz cargada de siglos de tradición académica, la sombra no es una mascota domesticada. Es un depredador ápice cuyo propósito evolutivo es convertir otras formas de vida en componentes bioquímicos. El concepto de premios le es totalmente. Todo responde a algo, interrumpió Marcus con la confianza casual que, aparentemente, había hecho que su especie llamara la atención de la civilización galáctica. Quiero decir, son inteligentes, ¿no? Seres sociales. Deben tener algún tipo de sistema de recompensa psicológico. El silencio fue tan absoluto que pareció generar su propio campo gravitacional. Los estudiantes se inclinaron alejándose de Marcus como si sus palabras fueran contagiosas, capaces de provocar alguna enfermedad intelectual relacionada con elecciones de vida espectacularmente malas. Señor Chen, dijo Zist con lentitud, ¿estás sugiriendo que uno podría, adiestrar a una sombra? Bueno, no exactamente adiestrar, respondió Marcus, aparentemente ajeno al horror existencial que estaba causando. Más bien establecer respeto mutuo y entendimiento, construir una relación basada en la confianza y la interacción positiva. En ese momento, Prismel comenzó a emitir sonidos que se asemejaban a oraciones en la antigua lengua citiana, mientras Busbych se había replegado tanto dentro de su caparazón que solo sus ojos compuestos eran visibles. Los nebulones habían alcanzado un nivel de atenuación que, hasta ese momento, solo se creía posible en los horizontes de eventos de agujeros negros. Fascinante, dijo Zistara con el tono que se usaba para describir patógenos particularmente virulentos. Y supongo que usted tiene experiencia construyendo ese tipo de relaciones. Claro, dijo Marcus con devastadora naturalidad. Mi vecino en la Tierra tenía un Rottweiler asesino que aterraba a todo el mundo. Me tomó unas 3 semanas lograr que se echara para que le rascaran la barriga. Solo necesitaba entender su lenguaje. Sabes, los perros son animales de manada. Responden a la confianza y la consistencia. La comparación entre un perro doméstico terrestre y un evento de extinción clase 11 pareció romper algo fundamental en la psique colectiva del aula. Varios estudiantes comenzaron a emitir sonidos que, en los textos médicos de sus respectivas especies, serían clasificados como señales tempranas de colapso neurológico completo. Señor Chen, dijo Zara con el cuidado deliberado de alguien manipulando antimateria inestable,
me veo obligada a señalar que existe una diferencia significativa entre un animal domesticado de la Tierra y un depredador ápice que ha eliminado ecosistemas enteros. Escala diferente, mismos principios, respondió Marcus con la clase de confianza que históricamente había precedido algunos de los logros más espectaculares, y también los desastres, de la humanidad. Los depredadores ápices suelen serlo porque son inteligentes, adaptables y eficientes. Justamente esas son las cualidades que hacen que un animal pueda ser entrenado. Solo hay que acercarse con respeto y entender su perspectiva. La palabra perspectiva quedó suspendida en el aire como un desafío a cada principio aceptado de la xenobiología. Cístara se encontró experimentando lo que su especie llamaba bucles mentales recursivos, una condición asociada típicamente con intentar resolver pruebas matemáticas imposibles o entender el humor humano. ¿Su perspectiva? Repitió lentamente. Su perspectiva es que todo lo más pequeño que ellos es comida, y todo lo más grande es competencia que debe ser eliminada. Quizá eso se deba a que todos los abordan como presas o amenazas, sugirió Marcus con una razonabilidad desesperante. ¿Y si alguien se les acercara como, ya sabes, otro ser inteligente, con respeto y curiosidad, en lugar de miedo? La sugerencia era tan fundamentalmente absurda que trascendió los límites del discurso académico y entró en el reino de la filosofía teórica pura. Zist sintió que sus mandíbulas comenzaban a temblar, un hábito nervioso que creía superado desde la escuela de posgrado. Señor Chen, dijo, tomando una decisión que más adelante reconocería como el momento exacto en que su carrera académica dio un giro brusco hacia territorio inexplorado. Quizá una demostración práctica sería, educativa. Las palabras salieron de su aparato vocal antes de que sus funciones cerebrales superiores pudieran intervenir. El efecto en la clase fue inmediato y catastrófico. Prismel comenzó a emitir frecuencias armónicas agudas que indicaban una angustia psicológica severa. Busbik había desaparecido completamente dentro de su caparazón, desde donde emergían sonidos ahogados de pánico. Los nebulones habían alcanzado un estado de invisibilidad casi total, algo que su especie normalmente reservaba para encuentros con recaudadores de impuestos o profesores de filosofía. ¿En serio?, preguntó Marcus, y el entusiasmo genuino en su voz sugería que o bien no comprendía en absoluto las implicaciones de la situación, o las comprendía perfectamente y las encontraba entretenidas. Eso sería genial. ¿Cuándo conoceremos a uno? La pregunta llevó a Cístara a darse cuenta de que su integridad académica estaba ahora en combate mortal con el muy desarrollado instinto de autopreservación de su especie. Desafortunadamente, tras 3 décadas de política universitaria, su integridad académica se había convertido en una oponente formidable. El instituto mantiene un espécimen vivo en la instalación de biocontención de máxima seguridad, se escuchó decir, con fines de investigación, naturalmente, bajo condiciones estrictamente controladas, múltiples protocolos de seguridad y... ¡Genial!, interrumpió Marcus con el tipo de entusiasmo normalmente reservado para actividades recreativas, no para experiencias educativas potencialmente letales. ¿Debería llevar algo? ¿Snacks, juguetes? La manera casual en que pronunció snacks en referencia a un encuentro con un evento de extinción clase 11 provocó que varios estudiantes empezaran a mostrar síntomas de trauma psicológico agudo. Zist se preguntó si todavía estaba a tiempo de solicitar un traslado al departamento de matemáticas teóricas, donde lo peor que podía pasar era descubrir que el universo era fundamentalmente inútil, en lugar de simplemente inexplicablemente peligroso. Señor Chen, dijo con la precisión cuidadosa de quien desactiva un artefacto explosivo, me veo obligada a recordarle que esta criatura es capaz de procesar toda su estructura molecular en nutrientes básicos en aproximadamente 2.3 segundos. Cierto, asintió Marcus con seriedad. Así que probablemente sea mejor empezar con algo no amenazante. Quizás solo hablar con ella primero, establecer alguna forma de comunicación básica. La idea de hablar con una sombra provocó en los estudiantes una impresión equivalente a intentar negociar diplomáticamente con una supernova. Los sonidos que emergían del aula ahora se asemejaban más a los de un desastre natural que a una discusión académica. Comunicación, repitió Zist, sintiendo como si estuviera viendo su cordura partir rumbo a galaxias distantes junto a una criatura cuya forma principal de expresión consistía en desmembrar estratégicamente a otras formas de vida.
Cada especie tiene su propio estilo de comunicación, respondió Marcus con el tono paciente de quien explica conceptos elementales. La clave es encontrar un terreno común, intereses compartidos. Beneficio mutuo. La noción de beneficio mutuo, aplicada a una criatura cuyos beneficios eran medidos exclusivamente en muertes exitosas, hizo que Prismel comenzara a refractar luz en patrones que sugerían éxtasis religioso o colapso psicológico completo. Busbych no había salido de su caparazón en varios minutos, lo que generaba preocupación de que hubiera entrado en un estado catatónico defensivo. ¿Y qué?, preguntó Zistara con la fascinación morbosa de quien observa una estrella colapsar en un agujero negro. ¿Cree que podría tener en común con una sombra? Marcus se lo pensó con la seriedad que uno podría dedicar a una ecuación compleja o a un menú de restaurante. Bueno, ambos somos especies inteligentes que evolucionaron en entornos competitivos. Ambos valoramos la eficiencia y la adaptabilidad. Probablemente ambos apreciamos el respeto y la comunicación clara. La sugerencia de que una sombra pudiera apreciar el respeto provocó que los estudiantes funcionales restantes emitieran sonidos que incluso los biólogos evolutivos de sus especies tendrían dificultades para clasificar. Era como si Marcus hubiera sugerido que la mecánica cuántica podría mejorar mediante la cortesía o que la entropía podía ser derrotada con pensamiento positivo. Señor Chen, dijo Zistara, tomando lo que sospechaba sería recordado como la decisión más valiente o la más catastróficamente estúpida de su carrera, creo que una visita a la instalación de biocontención está en orden. El anuncio fue recibido con un silencio tan profundo que parecía poseer masa propia y un pequeño campo gravitacional. Luego, lentamente, como el inicio de una avalancha o el colapso de una civilización, la realidad de la situación comenzó a filtrarse en la conciencia colectiva de los estudiantes. Profesora, logró decir Prismel, con sus refracciones de luz formando patrones asociados con preparativos religiosos y testamentos finales, está sugiriendo que observemos al señor Chen intentando comunicarse con una sombra viva, con fines educativos. Zistara respondió con el tipo de racionalización académica desesperada que, históricamente, había precedido algunos de los desastres científicos más interesantes de la galaxia. Piensen en las oportunidades de investigación, los datos que podríamos recopilar, el avance del entendimiento xenobiológico. Piensen en los informes de bajas, murmuró la voz apagada de Busbych desde el interior de su caparazón. Piensen en los reclamos de seguro. Piensen en los servicios funerarios. Pero Marcus ya estaba guardando sus notas con el entusiasmo de alguien preparándose para una excursión escolar, más que para un encuentro potencial con la muerte violenta. Esto va a ser fascinante, dijo con auténtica emoción. Nunca he intentado establecer relación con un depredador ápice de otro planeta. Será interesante ver cuán universales son ciertos principios de comportamiento. La forma casual en que hablaba de establecer vínculos con algo que, según los informes, había despoblado sistemas estelares enteros, llevó a los estudiantes restantes a comenzar a hacer las paces con cualquier deidad o fuerza natural que sus especies consideraran sagrada. Zist se preguntó si sus pólizas de seguro profesional cubrían la muerte por curiosidad académica y si el jardín conmemorativo de la universidad tenía espacio para lo que podría ser un monumento bastante grande. Muy bien, dijo, sintiendo como la historia giraba en torno a sus palabras como un sistema estelar reorganizándose alrededor de un agujero negro. Clase finalizada. Nos reuniremos en la instalación de biocontención mañana a las 0800, hora estándar. Señor Chen, le sugiero que pase la noche preparándose. Por supuesto, respondió Marcus con la confianza que, aparentemente, había hecho que la humanidad fuera notada por la civilización galáctica. Traeré algo de lectura sobre comunicación interespecies. Tal vez también unos snacks de emergencia, por si todo sale bien y hay que celebrar. La idea de celebrar cualquier encuentro con una sombra que no terminara en evacuación inmediata y asesoramiento psicológico pareció romper las últimas barreras de la resistencia mental de los estudiantes. Al salir del aula, aquellos que aún eran capaces de moverse generaban, con sus formas de comunicación angustiada, una sinfonía que sonaba notablemente como el universo mismo cuestionando sus principios fundamentales de diseño. Zist permaneció en el aula vacía, observando la sombra holográfica que seguía rotando en silencio sobre su escritorio. Sus ojos parecían seguir sus movimientos con una inteligencia depredadora, como si supiera, de alguna manera,
que el día siguiente traería o bien un avance revolucionario en la comprensión xenobiológica, o bien una historia de advertencia que se enseñaría en los cursos de seguridad por siglos venideros. Se preguntó si aún estaba a tiempo de solicitar ese traslado a matemáticas teóricas. Después de todo, los números rara vez se comían a los investigadores. La mañana siguiente llegó con la inexorable certeza de la mecánica orbital y la recaudación de impuestos. La instalación de biocontención ocupaba todo un nivel de la estación, protegida por sistemas de seguridad que, en teoría, podían detener una invasión menor, y en la práctica, definitivamente disuadían a cualquier forma de vida inteligente con instintos de supervivencia razonables. Cistara llegó para encontrar a sus estudiantes agrupados cerca de la entrada de la instalación, como una colección de peregrinos nerviosos ante un santuario dedicado a una deidad particularmente vengativa. Marcus se encontraba ligeramente apartado del grupo, leyendo lo que parecía ser una tablilla de datos llena de información sobre comportamiento animal, asintiendo ocasionalmente como si el contenido confirmara teorías que venía desarrollando desde hace tiempo. «Buenos días, clase», anunció Cistara con el entusiasmo forzado de quien se esfuerza por mantener la compostura profesional ante una inminente catástrofe académica. «Confío en que todos han dormido bien y han hecho los arreglos necesarios para contingencias». La respuesta colectiva sugirió que dormir bien había sido reemplazado por diversas formas de contemplación existencial y preparativos espirituales de último momento, según las costumbres de cada especie. Prismel estaba refractando luz en patrones asociados con oración y documentación legal, mientras que Busbik aparentemente había pasado la noche entera en su caparazón y no mostraba señales de querer salir. El hábitat de contención, continuó Cistara, guiándolos a través de una serie de controles de seguridad que habrían impresionado a cualquier instalación militar, mantiene un ambiente controlado que replica el ecosistema nativo de la sombra. El espécimen que observaremos es un adulto maduro capturado hace 3 años estándar, luego de un incidente en las colonias del borde exterior que resultó en... Bueno, digamos que generó un tipo de reclamos de seguro que requieren su propia notación matemática. Pasaron por las puertas de seguridad finales, que se cerraron detrás de ellos con sonidos diseñados para sugerir que podían contener fuerzas capaces de alterar el espacio-tiempo local. Delante de ellos se extendía una plataforma de observación con vista a un hábitat diseñado por ingenieros que claramente comprendían que su obra podría ser su último proyecto profesional. El recinto se extendía por varios acres, con afloramientos rocosos, vegetación densa y sistemas ambientales que mantenían con precisión las condiciones atmosféricas de Riel Prime. En el centro de esa elaborada construcción, como una sombra viva con propósito malévolo, yacía la sombra. Incluso en reposo, irradiaba esa presencia que hacía que las presas de toda la galaxia desarrollaran hábitos nerviosos, y que las especies presas desarrollaran la tecnología del viaje espacial. Su pelaje absorbía la luz con tal intensidad que parecía menos un animal y más la ausencia con forma de criatura. Cuando se movía, los músculos bajo su piel lo hacían con la fluidez precisa de una máquina de matar perfectamente diseñada. «Magnífico», susurró Cistara con una reverencia normalmente reservada para fenómenos naturales y demostraciones matemáticas. 3 metros de largo, unos 400 kilogramos de pura eficiencia evolutiva. Observen cómo se posiciona para mantener contacto visual con todos los posibles accesos mientras mantiene la espalda contra terreno defendible. Noten cómo sus orejas siguen sonidos que nosotros ni siquiera podemos percibir. Esto es lo que parece un depredador ápice cuando la evolución deja de contenerse. Los estudiantes se apretaron contra los vidrios reforzados con la misma fascinación mórbida que atraía multitudes a deportes peligrosos o debates políticos. La sombra pareció percibir su atención, alzando la cabeza para observarlos con unos ojos que brillaban como estrellas distantes, y que mostraban más o menos el mismo nivel de preocupación por el bienestar de los seres inferiores. «Ahora», dijo Cistara activando los sistemas de grabación del observatorio, «el señor Chen ha propuesto que esta criatura podría responder a lo que él denomina refuerzo positivo y comunicación respetuosa. Aunque esta teoría contradice aproximadamente 3 siglos de investigación xenobiológica establecida, estamos aquí en nombre de la indagación científica», y hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, de la curiosidad mórbida. Marcus se acercó al panel de control con la confianza despreocupada de quien manipula un equipo familiar,
en lugar de la interfaz de lo que podría ser el primer contacto de la humanidad con una muerte violenta garantizada. Entonces, ¿cómo bajamos allá?, preguntó. La pregunta provocó en Zist lo que su especie llamaba fallo estructural crítico de la compostura académica. Señor Chen, dijo, la plataforma de observación está diseñada para mantener distancia segura del espécimen. El contacto físico no forma parte del protocolo experimental. Claro. Pero no puedo establecer comunicación real desde aquí arriba, respondió Marcus con desconcertante sensatez. Es como intentar hacer amigos a través de una barrera. La idea es demostrar que una interacción respetuosa es posible, y para eso hace falta interactuar de verdad. La lógica era tan fundamentalmente sólida y al mismo tiempo aterradora que varios estudiantes empezaron a presentar síntomas asociados con presenciar la muerte térmica del universo. Prismel había empezado a refractar luz en patrones que parecían ecuaciones matemáticas, tal vez calculando las probabilidades de supervivencia, o el formato correcto para tributos conmemorativos. Los protocolos de contención, dijo Zistara con la precisión cautelosa de quien explica las leyes de la física a alguien que propone violarlas, prohíben específicamente el ingreso de personal no autorizado al hábitat, excepto en caso de emergencia galáctica o falla total de sistemas. ¿Y cómo se consigue autorización?, preguntó Marcus con la curiosidad paciente de quien realmente desea seguir el procedimiento correcto, y no de quien está por cometer suicidio académico asistido. Zist se encontró atrapada entre la fuerza inamovible de los protocolos institucionales y la fuerza irresistible de la curiosidad humana. El resultado fue una singularidad intelectual que amenazaba con colapsar su visión del mundo en un punto de asombro puro. Existe, dijo lentamente, sintiendo cómo la historia se curvaba alrededor de sus palabras como el espacio-tiempo alrededor de una anomalía gravitacional masiva, un sistema de anulación de emergencia, diseñado para fines de investigación. Requiere triple autorización, y asume la firma de un descargo total de responsabilidad por parte de todos los participantes. Perfecto, dijo Marcus con un entusiasmo que sugería que o no entendía en absoluto las implicaciones, o las entendía perfectamente y las encontraba emocionantes. Hagámoslo. Los minutos siguientes pasaron como un borrón de códigos de autorización, formularios de exención de responsabilidad y protocolos de emergencia que, presumiblemente, habían sido diseñados por abogados con doctorados en gestión de catástrofes galácticas. Durante todo ese tiempo, la sombra permaneció inmóvil en su hábitat, observando la plataforma de observación con la paciente atención de un depredador que ha aprendido que las presas interesantes, con el tiempo, se acercan solas, si uno espera lo suficiente. Señor Chen, dijo Zist mientras se activaban los últimos protocolos de seguridad, me veo obligada a recordarle que esta criatura ha matado a seres cuyas civilizaciones enteras giraban en torno a no ser asesinadas por cosas. Su especie ha sido parte de la sociedad galáctica por aproximadamente 15 minutos estándar. La probabilidad matemática de supervivencia se aproxima a cero con un intervalo de confianza que haría llorar a los estadísticos. Pero la probabilidad no es certeza, ¿cierto?, respondió Marcus con la aceptación casual que, aparentemente, había llevado a la humanidad a superar varios millones de años de presión evolutiva. Además, si sale mal, al menos habremos contribuido al entendimiento xenobiológico. Los datos serán valiosos, incluso si el recolector de datos se convierte en una historia de advertencia. El hecho de que considerara que su posible muerte violenta pudiera tener valor científico parecía reconfortar a Marcus de una forma que sugería una profunda aceptación filosófica, o un total desapego de la realidad. Los estudiantes observaban con horror fascinado mientras él revisaba sus bolsillos en busca de los snacks de emergencia, y hojeaba por última vez sus apuntes. El túnel de acceso al hábitat, anunció Zistara con el tono típicamente reservado para leer documentos legales o ritos funerarios, se abrirá en 60 segundos. Los protocolos de extracción de emergencia están activados, aunque me veo en la obligación de señalar que, históricamente, esas extracciones se han enfocado en recuperar lo que quede, más que en evitar que el incidente ocurra. Entendido, respondió Marcus con aceptación alegre. Nos vemos en unos minutos.
La forma tan despreocupada en la que dijo, "Nos vemos en unos minutos", mientras se preparaba para entrar a un recinto con algo que había despoblado sistemas estelares enteros provocó que los estudiantes alcanzaran estados de angustia psicológica que requerirían categorías completamente nuevas en la literatura médica de sus especies. El túnel de acceso se abrió con sonidos que sugerían maquinaria diseñada para contener fuerzas capaces de alterar la realidad local. Marcus entró con la misma confianza relajada de alguien que ingresa a la casa de un amigo, y no a un entorno cuidadosamente controlado que contenía la muerte concentrada en su forma más elegante. La reacción de la sombra fue inmediata y eléctrica. Se incorporó de un solo movimiento fluido que demostró exactamente por qué la evolución había dedicado millones de años a perfeccionarla. Sus ojos se fijaron en Marcus con la atención enfocada que los animales presa de toda la galaxia habían aprendido a asociar con el fin de toda esperanza y el comienzo de encuentros muy breves y muy definitivos. Durante varios segundos que se sintieron como épocas geológicas, depredador y humano se observaron mutuamente desde extremos opuestos del ecosistema artificial. Los estudiantes se apretaron contra los ventanales con expresiones que sugerían que estaban presenciando o el acto más valiente o el más estúpidamente catastrófico de la historia galáctica reciente. Y entonces Marcus hizo algo que violaba todos los principios establecidos de la interacción entre presa y depredador según la literatura xenobiológica. Se sentó. No en una posición defensiva que indicara preparación para huir o pelear, sino en postura cruzada, relajada, la que uno adopta al meditar o mantener una conversación tranquila. Apoyó las manos sobre las rodillas y contempló a la sombra con la clase de atención paciente y respetuosa que se le da a un colega distinguido o a una obra de arte interesante. «Hola», dijo con un tono conversacional que sugería que saludaba a un vecino y no a un evento de extinción clase 11. «Bonita mañana, ¿no?» «Bueno, supongo que es una mañana artificial en un hábitat cerrado, pero el principio se mantiene». La respuesta de la sombra fue adoptar una postura de acecho, que demostraba millones de años de refinamiento evolutivo en el arte de convertir seres vivos en compuestos bioquímicos. Sus músculos se tensaron con la precisión de un arma a punto de ser disparada, y sus ojos no se apartaron de Marcus, con esa intensidad que históricamente precedía encuentros breves y letales. «Sé lo que estás pensando», continuó Marcus con una serenidad devastadora. «Aquí viene otro de esos seres que cree que soy un monstruo. Otro que me ve como una amenaza que hay que eliminar o un recurso que hay que explotar. Pero me pregunto si podríamos intentar un enfoque distinto». La plataforma de observación alcanzó un silencio tan absoluto que parecía poseer su propio campo gravitacional. Los estudiantes habían suspendido sus procesos respiratorios sin siquiera notarlo. Ciste experimentaba lo que su especie clasificaba como vértigo académico, la sensación de observar cómo toda tu comprensión profesional colapsa frente a ti. La sombra no se había movido de su posición de ataque, pero algo en su postura indicaba que se encontraba ante una experiencia fuera de lo habitual. Su cabeza se inclinó levemente, un gesto casi imperceptible que podía significar curiosidad, o el cálculo exacto del ángulo óptimo para el desmembramiento. «Mira, el asunto es este», dijo Marcus, manteniendo su postura relajada con una compostura que sugería una de dos cosas: o no tenía miedo alguno, o estaba completamente loco. «Sé que eres inteligente. Muy inteligente. La investigación lo deja claro. Usas herramientas. Planeas estrategias complejas. Te adaptas a nuevas situaciones. Eso me dice que puedes aprender, razonar, y tal vez hasta comprender otras perspectivas». Las orejas de la sombra se inclinaron hacia adelante, un movimiento microscópico que, sin embargo, fue registrado por el equipo de monitoreo de la plataforma de observación y provocó que varios estudiantes emitieran sonidos relacionados con presenciar milagros, o fallas estructurales catastróficas. «No estoy aquí para desafiarte, ni para capturarte, ni para hacerte daño», continuó Marcus con naturalidad. «Estoy aquí porque tengo curiosidad por ti. Porque respeto lo que eres y lo que has logrado. Porque creo que tal vez podríamos entendernos, si lo intentamos». La idea de entenderse con una sombra violaba varias leyes fundamentales de la xenobiología, y tal vez también algunas de la física. Cistara se encontró tomando notas con la precisión mecánica de quien documenta, ya sea un avance revolucionario,
o el prólogo de una catástrofe académica que se enseñará en cursos de seguridad durante siglos. La sombra cambió de peso, los músculos moviéndose bajo su pelaje oscuro con una gracia depredadora. Pero en lugar de lanzarse en un ataque, como todo indicaba que haría, se acomodó ligeramente hacia atrás. No se retiró, pero adoptó una postura que los analistas de comportamiento podrían clasificar tentativamente como observacional. Eso está bien, dijo Marcus con suavidad alentadora, como quien le habla a un amigo inteligente pero nervioso. No hay prisa. Tómate tu tiempo. Yo no voy a irme, y tú tampoco. Así que tenemos todo el tiempo que necesitemos para entendernos. La paciencia en su voz pareció resonar con algo en la programación de comportamiento de la sombra. Sus ojos seguían fijos en Marcus, pero la intensidad predatoria se había transformado en algo más evaluativo. Aún era claramente una criatura capaz de descomponer a Marcus en moléculas básicas, pero ahora parecía considerar si realmente era necesario hacerlo. ¿Sabes qué creo?, dijo Marcus, aún sentado con las piernas cruzadas, con una tranquilidad impresionante. Creo que estás cansado de que todos te teman. Creo que tal vez te gustaría tener una conversación con alguien que te vea como algo más que un conjunto de dientes, garras y estadísticas de supervivencia. La idea de que una sombra pudiera desear una conversación llevó a Prismel a refractar luz en patrones asociados con revelaciones religiosas y paradojas matemáticas. La sugerencia desafiaba siglos de suposiciones sobre la psicología de los depredadores ápice y sugería que esta forma de vida podría ser mucho más compleja, emocionalmente, de lo que se había creído. La sombra emitió un sonido. No el gruñido amenazante típicamente vinculado con un ataque inminente, sino algo más cercano a lo que los xenobiólogos podrían clasificar como una vocalización con intención comunicativa. Era un tono grave y resonante, que contenía capas de significado más allá de una simple exhibición de amenaza. Interesante, respondió Marcus con genuino entusiasmo. ¿Así empiezas normalmente las conversaciones? Tiene buena estructura armónica. Muy expresivo. ¿Te importa si lo intento? Lo que siguió fue el intento de Marcus de replicar el sonido, un humano tratando de comunicarse con un depredador ápice en su propio lenguaje acústico. El resultado fue imperfecto, pero reconocible, y lo más importante, demostraba un intento sincero de comunicación respetuosa, no de dominación ni de sumisión. La respuesta de la sombra fue inmediata e inédita. Inclinó más la cabeza, adelantó las orejas y emitió otro sonido, distinto al anterior, pero igualmente intencional. Claramente, no era una amenaza, sino un acto de comunicación. Los estudiantes en la plataforma de observación estaban presenciando algo que violaba cada principio establecido de contacto entre especies e interacción depredador-presa. Fascinante, dijo Marcus con auténtico interés académico. Tienes todo un lenguaje, ¿verdad? Probablemente estructuras sociales complejas también. La investigación lo insinúa, pero nadie había intentado hablar contigo antes, ¿cierto? Solo asumieron que eras una máquina de matar sin mente. La sombra se acercó. No como un depredador acechando, sino como un ser inteligente investigando algo que le resultaba interesante. Cada paso era deliberado y controlado, demostrando una flexibilidad conductual que sugería procesamiento cognitivo complejo. Eso es, dijo Marcus con aliento alentador. No te tengo miedo. Bueno, quiero decir, soy consciente con respeto de que podrías terminar esta conversación muy rápido si quisieras. Pero no te tengo miedo como ser. Porque eso es lo que eres, ¿no? Un ser. Solo, uno diferente de los que suelen estudiarte. El uso de la palabra ser en referencia a un evento de extinción clase 11 causó en varios estudiantes lo que sus especies respectivas describirían como una crisis teológica. La idea de que algo capaz de despoblar sistemas estelares pudiera calificar como una persona desafiaba supuestos fundamentales sobre la inteligencia, la conciencia y la civilización misma. La sombra ahora estaba a menos de 3 metros de Marcus. Lo suficientemente cerca como para que se pudieran distinguir los movimientos individuales de sus músculos. Lo bastante cerca como para que los estudiantes vieran la inteligencia en sus ojos.
Lo suficientemente cerca como para que cualquier movimiento súbito diera por terminado el experimento de forma inmediata y definitiva. En cambio, la criatura adoptó una posición de descanso que imitaba la postura de piernas cruzadas de Marcus. No era exactamente la misma, su anatomía no lo permitía, pero era un intento deliberado de comunicación postural. Se estaba sentando para conversar. Ahí está, dijo Marcus con satisfacción tranquila. Mucho mejor. Ahora sí podemos hablar como es debido. Lo que siguió fueron aproximadamente 20 minutos del intercambio interespecie más inédito de la historia galáctica registrada. Marcus y la sombra intercambiaron vocalizaciones, gestos y lo que solo podía describirse como verdaderos turnos de palabra. La sombra demostró un nivel de inteligencia comparable al de la mayoría de especies sapientes, curiosidad por la fisiología y comportamiento de Marcus, y lo que parecía un sentido del humor. Cuando Marcus sacó de su bolsillo lo que había llamado snacks de emergencia, la sombra los examinó con la atención cuidadosa de un gourmet, no con el hambre voraz de un depredador. Al recibir uno, lo aceptó con una precisión delicada que sugería tanto inteligencia como respeto por quien se lo ofrecía. Al final de la sesión, la sombra permitió a Marcus examinar sus garras, demostró su fuerza de forma controlada, destacando sus habilidades sin mostrar amenaza, y participó en lo que solo podía describirse como conducta lúdica. En un momento, trajo a Marcus un objeto similar a un palo de su hábitat, y pareció esperar algún tipo de juego interactivo. Los estudiantes que observaban desde la plataforma pasaron por diversas fases de procesamiento psicológico, del terror a la incredulidad, y de ahí a algo muy cercano a un despertar espiritual. Cistara estaba llenando su tercera tablilla de datos con observaciones que o bien revolucionarían la xenobiología, o serían clasificadas como las alucinaciones febriles de alguien que había pasado demasiado tiempo en ambientes académicos. Cuando Marcus finalmente se preparó para abandonar el hábitat, la sombra lo acompañó hasta el túnel de acceso con lo que solo podía describirse como decepción. Emitió sonidos que parecían indicar deseo de continuar la interacción. Y cuando Marcus prometió volver, la respuesta de la criatura sugirió tanto comprensión como anticipación. Al sellarse el túnel y regresar Marcus a la plataforma, el silencio que lo recibió fue del tipo que solo acompaña a los eventos imposibles, o a los cambios fundamentales en la comprensión del universo. Creo que salió bastante bien, dijo con el tono casual de alguien comentando una interacción social rutinaria. Es una especie fascinante, realmente inteligente, emocionalmente compleja, definitivamente social. Creo que solo necesitaban que alguien se les acercara con respeto en lugar de miedo. La afirmación de que las sombras eran criaturas sociales emocionalmente complejas quedó flotando en el aire como un desafío a todo lo que la galaxia creía saber sobre la depredación ápice y la verdadera naturaleza de la inteligencia. Señor Chen, dijo Cistara con lentitud, con una voz que cargaba el peso de quien acaba de ver toda su carrera académica volverse del revés, usted acaba de establecer un contacto pacífico exitoso con un evento de extinción clase 11. Ha entablado comunicación con una criatura que ha aterrorizado a la civilización galáctica durante siglos. Ha demostrado que uno de nuestros depredadores más temidos es, en realidad, un ser altamente inteligente, capaz de amistad y respeto mutuo. Sí, respondió Marcus, asintiendo con una sonrisa. Bastante genial, ¿verdad? Hace que uno se pregunte cuántas otras especies hemos malinterpretado simplemente por acercarnos con prejuicios en vez de con curiosidad. La implicancia de su observación comenzó a permear la conciencia colectiva del grupo como radiación de una estrella colapsando. Si la humanidad podía establecer contacto pacífico con una sombra, ¿qué otros monstruos podrían ser simplemente vecinos malentendidos? ¿Qué otros depredadores ápice podrían ser, en realidad, seres solitarios e inteligentes esperando que alguien los tratara con respeto en lugar de miedo? Fin.